Le concedo la palabra al maestro Ariel Puerta Nájera, que nos hará el favor de presentar a nuestro primer panelista del día de hoy. Adelante, doctor. Hola, muy buenos días a todos. A mí me toca presentar el primer tema de este panel. El tema es la subcontratación explicada desde sus efectos punitivos y prohibitivos. Para eso tenemos a dos excelentes expositores. Uno de ellos es el maestro Francisco Gaitán y el otro es el maestro Juan José Díaz Mirón. Me permito hacerles la semblanza de ellos. El maestro Francisco Gaitán es maestro en Derecho Procesal Penal, doctorado en Derecho Constitucional, especialista en Derecho Penal y Comportamiento Humano. Es litigante, asesor de víctimas y defensor particular, consultor, capacitador y docente en diversas instituciones educativas y de la administración pública, defensor y promotor del derecho penal sin corrupción. Cuenta con más de 17 años de trayectoria profesional. Es socio fundador de Grupo H y Gaitán Legal, miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, la NADE, donde fue vicecoordinador del Comité de Derecho Penal de 2016 a 2020. Es miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, vicecoordinador del Comité de Compliance Penal de la World Compliance Association México. Ha sido profesor invitado en el ITAM, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en la Universidad Panamericana y en la Escuela Libre de Derecho. Es autor de diversas publicaciones en revistas y libros y también ha participado dando opinión de aspectos legales y penales y de seguridad en diversos medios de comunicación. Brinda apoyo a víctimas e imputados mediante representación legal pro bono. Actualmente es consejero de la Fundación Ya Respondiste AC. Él estará acompañado del maestro Juan José Díaz Mirón. Él es socio del bufete Díaz Mirón y Asociados. Es abogado especialista en el desarrollo humano a través de la empresa, la productividad y medidas estratégicas que generen bienestar a trabajadores y empresarios. En su práctica enfocada al derecho del trabajo, funge como asesor externo especializado para empresas nacionales e internacionales. Participa activamente como ponente en cursos nacionales e internacionales sobre derecho del trabajo, recursos humanos y trabajo del futuro. Ellos son quienes nos harán la presentación del tema de la subcontratación explicada desde sus efectos punitivos y prohibitivos. Sin más preámbulo, les damos la más cordial bienvenida para iniciar con el tema. Muchas gracias, mi querido maestro Ariel. ¿Me escuchan bien todos? Perfecto. Pues qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo los visito desde el sureste, los congratulo, los felicito y vámonos directo porque no tenemos mucho tiempo. Celebro que empecemos esta reunión con tema laboral y penal para dar entrada con ello a todo el tema fiscal y financiero. No voy a perder mucho tiempo en el tema laboral. Esta reforma nos viene en un año muy importante y en una administración muy importante para el tema laboral. No olvidemos durante todo el día, no olvidemos el país en el que estamos, un país trabajador, un país donde un grueso poblacional importante está en nuestro sector obrero. No lo digo con desdén, lo digo con orgullo, lo digo con gusto y con cariño. Es importante ese dato porque todo lo que veremos a la luz del derecho laboral, penal y financiero o fiscal tiene en este tema de la subcontratación una repercusión laboral importante. En mi punto de vista, las dos reformas laborales que hemos visto en este año, la del teletrabajo, que se nos olvidó un poquito por el calado de la subcontratación, no olvidemos que el derecho laboral es un derecho muy importante en el momento histórico en el que estamos. No olvidemos tampoco, damas y caballeros, que la reforma de subcontratación es de naturaleza recaudadora. Es una reforma fiscal, es una reforma recaudadora disfrazada de derecho laboral. ¿Por qué? Por eso el título muy puntual que le pusieron, la reforma laboral por sus consecuencias
punitivas es financiera y penal. Ojo. ¿Cuál fue una de las grandes genialidades de esta reforma? Esta reforma creó un sistema autodeclarativo conocido en corto como el REPSE, que es un sistema en donde como gobernados nosotros vamos a declarar qué contratos estamos celebrando, con quiénes lo estamos celebrando. Y a la luz de esos contratos nacen nuestras obligaciones hoy cuatrimestrales de reporteo. Pero lo más importante del REPSE, ojo, es que es una ventana sin precedentes, una ventana legal y una ventana donde están asomados el IMSS, el SAT, el Infonavit y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Tenemos 4 autoridades asomadas ahí viendo qué hacemos como particulares y luego entonces nosotros nos convertimos en los propios sujetos que estamos dando la información para ser auditada, para ser corroborada para estas autoridades que, como todos sabemos, tienen muy buenos ojos hoy y siempre han tenido dientes. Luego, entonces, se convierte muy interesante. Acordémonos, damas y caballeros, por la reforma, que la subcontratación queda prohibida textualmente y legalmente. Y dice la ley, la subcontratación de personal está prohibida. Punto. Lo que está permitido es contratar servicios especializados que no se relacionen con tu objeto social ni con tu actividad económica deponderante. Creo que todos sabemos qué es cuál es la actividad económica deponderante que tenemos declarada ya ante el SAT. Ojo, es el primer paso. El segundo paso es la ventana que ya mencioné. Y el tercer paso, y muy importante, es la obligación cuatrimestral de reporteo, en donde, como ya también mencioné, estarán asomadas estas 4 autoridades fiscalizadoras. Ojo, la reforma en cuanto también a sus consecuencias punitivas, de las que Paco, mi socio y amigo y penalista, inclusive personal, va a platicar, muy importante y rápidamente, las menores, las más pequeñas. Ojo de nuevo con esto que les dije al principio. La reforma por sus consecuencias punitivas no es tan laboral. Es laboral en tanto y en cuanto regula un hecho relacionado con el trabajo, que es la subcontratación, pero en cuanto a sus consecuencias, las menos adversas son las laborales. ¿Por qué? La multa para efectos de la Ley Federal del Trabajo asciende o está en un rango de 179,000 pesos a 4.5 millones de pesos. Ojo, eso sí, una multa de 4.5 millones de pesos quiebra automáticamente a un gran porcentaje de empresas mexicanas llamadas pymes. Ojo, repito, la multa en cuanto a efectos laborales va de 179,000 a 4.5 millones de pesos. Los efectos fiscales, damas y caballeros, muy importante. No deducibilidad y no acreditamiento de impuestos, de todas las facturas que no se puedan explicar o que quebranten las normas previstas en la Ley Federal del Trabajo. Esto, damas y caballeros, sin duda también creará y puede quebrar a cualquier empresa por el boquete financiero e impositivo que ello conlleva. Y muy importantemente, al final de todo, es el tema penal. Ojo, creo yo que una reforma laboral en un acto legislativo sin precedentes, ahorita me lo dirá Paco, sin precedentes, creó una calificación especial para un delito de defraudación fiscal que implicaba, por lo menos en principio, ahorita nos dirá Paco, la prisión preventiva oficiosa. Damas y caballeros, repito, para dar pie a Paco, la reforma laboral de subcontratación no es en sí una reforma laboral. La naturaleza es la misma, se relaciona con el trabajo, pero lo importante es lo fiscal, lo que nos corresponde en este Congreso. Ya vimos las multas laborales, los efectos fiscales y el efecto penal. Repito,
para México es muy importante porque nuestro grueso poblacional se llaman empleados mexicanos. Es lo que nos hace un país. Habiendo dicho esto, mi querido Paco, te doy la bienvenida, amigo, habiéndote puesto la mesa en los efectos penales, para que nos platiques del tema penal, del tema punitivo y el tema que todo mundo tenía miedo. Ojo, con esto acabo mi intervención. Lo que sí vimos también a la luz de tanto miedo y fiscalización es que muchas empresas están cumpliendo. Están cumpliendo, ojo. Habiendo dicho esto, mi querido Paco, bienvenido, amigo y socio. Gracias, Juanjo. Qué bueno que nos dan este espacio para platicar un poco de estos efectos punitivos de la reforma de su contratación. Complicado y distinto a la primer propuesta de programa que nos habían mandado en algún momento, y tenemos que arrancar con temas penales desde el inicio del Congreso, lo cual me parece importante, pero naturalmente hay que tomarlo con tranquilidad porque seguramente vienen cosas mucho más afines al tema corporativo o de negocio, que es lo que ustedes quieren escuchar. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la subcontratación y su vinculación con algunas normas o leyes que naturalmente trastocan al derecho penal. En principio, el Código Fiscal de la Federación, artículo 108, en donde se establece precisamente el delito de defraudación fiscal y su equiparación naturalmente en una fracción específica que es agregada a la luz de las reformas, en donde la defraudación fiscal digamos que se mete en este tema laboral haciendo, fíjense, se los voy a leer, artículo 108 y su calificación cuando se utilicen esquemas simulados de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas descritas en el artículo 15D, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación. Literalmente el derecho penal invitó al tema de la subcontratación precisamente para que entrara en un andamiaje que les voy a explicar ahorita. No solamente existe el Código Fiscal de la Federación, sino también el Código Penal Federal, que en el artículo 11 bis relaciona el delito previsto en el 108 del Código Fiscal de la Federación como aquellos delitos que se le pueden imputar a las personas morales o a las personas jurídicas derivado de la responsabilidad penal de persona jurídica. Ya tenemos dos ordenamientos normativos que recogen estas conductas relacionadas con el tema de la subcontratación. Una tercera, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el 19 constitucional prevé la posibilidad de que una persona se quede privada de su libertad mientras está siendo investigado, lo que se denomina prisión preventiva oficiosa. Esta prisión preventiva oficiosa, que hoy en día ha estado en un debate público muy importante, cosa que celebro porque no había funcionado así en nuestro país, y donde la Corte, de una o de otra forma, por fin ha establecido una serie de preceptos y de lineamientos que nos dan luz y además esperanza a todo el gobernado mexicano, sobre todo porque establece algunos criterios relacionados con la inconvencionalidad, precisamente la existencia de la prisión preventiva oficiosa, que ahorita se los voy a explicar. Y después la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que prevé específicamente los delitos de defraudación fiscal como aquellos que pueden cometerse a la luz de la delincuencia organizada. Fíjense cómo hay ciertos vínculos establecidos entre una sola conducta que probablemente nos pueden dar dolores de cabeza naturalmente a los representantes legales de las empresas, no solamente de los representantes legales, sino probablemente a los socios o a cualquier persona relacionada con aquellas obligaciones de las que hablaba Juan José de reportar naturalmente si es que tenemos estos servicios de subcontratación especializada. Porque naturalmente lo que al derecho penal, fíjense, déjenme ordenar un poco las ideas. El Estado mexicano, independientemente de que haya una reforma que Juanjo le llama una reforma recaudatoria y no tanto laboral, muchas veces intenta consolidar sus esfuerzos, incluyendo al derecho penal, para poder lograr sus objetivos, cosa que no me parece correcta. El incluir al derecho penal me parece que solamente tendría que existir cuando una conducta realmente es indeseada o cuando realmente representa la gravedad específica tal que la sociedad pueda dolerse de dichas conductas. Pero lo que hace el Estado mexicano es muy claro, literalmente es incrustar ciertas conductas al Código Fiscal, establecer un andamiaje de regulación jurídica suficiente que el día de mañana pueda ofrecerle al Estado
iniciar investigaciones en contra de ciertas personas y también imponerles prisión preventiva para que de una o de otra forma, tal y como han funcionado siempre, cuando existe una presión excesiva, el gobernado llegue y pague lo que tenga que pagar, ofrezca un acuerdo reparatorio, genere algún ingreso adicional al Estado, y me parece que incluso el incrustar el andamiaje, la reforma de la reforma de subcontratación al derecho penal, pues me parece que no tiene otra cosa más que ser igualmente un efecto recaudatorio. Si nosotros nos vamos a las investigaciones, por ejemplo, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, nos vamos a topar con que el Estado mexicano es un Estado fallido en investigaciones. El Estado mexicano no es contundente al investigar delitos relacionados, por ejemplo, con lavado de dinero, que lleva mucho tiempo en nuestro sistema normativo. ¿Y a qué viene este comentario? Que el Estado mexicano lo que hace con este tipo de delitos o investigaciones es que a las personas que están siendo investigadas, naturalmente las lleva digamos que así, con mucha fuerza, las aprieta de aquí, las lleva contra la pared al investigarlas en un procedimiento penal, y naturalmente las personas investigadas terminan llegando a una conciliación con la autoridad fiscal, o llegan naturalmente a lo que hoy se denomina como acuerdos reparatorios, para naturalmente con esta presión penal, pues lograr un objetivo que en este caso Juanjo ya lo había mencionado como recaudatorio. Pero se los voy a ir explicando un poquito más digerido. Por ejemplo, el artículo 15D establece precisamente lo que Juan José nos había mencionado de estas obligaciones de declarar, ¿no? Para los efectos del primer párrafo de este artículo, se podrán dar efectos fiscales, deducción o acreditamiento a los pagos o contraprestaciones por subcontratación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de los mismos, siempre que el contratista cuente con el registro a que se refiere el 15 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, ¿qué le molesta al derecho penal? Que hagas esquemas simulados relacionados con estas obligaciones de reporteo. Y si haces esquemas simulados, te voy a castigar con un delito del Código Fiscal de la Federación. Además, si tú realizas estos esquemas simulados y lo realizas, fíjense, entre 2 o 3 o más personas que se organicen de hecho para realizar de forma permanente y reiterada estas subcontrataciones, el Estado mexicano te va a investigar por delincuencia organizada, y si nos vamos al 19 de la Constitución, delincuencia organizada es precisamente uno de los delitos que acarrea prisión preventiva oficiosa. Literalmente esa es la línea. Si alguna de las empresas pudiera seguir esa línea y la autoridad, Ministerio Público, que sería una quinta autoridad, Juan José mencionó 4 autoridades fiscalizadores de la reforma, hoy yo agrego una más, que sería el Ministerio Público Federal, que puede investigar las conductas relacionadas con un posible defraudación fiscal equiparada, pero posteriormente puede causar dolores de cabeza si es que quiere ligar esta defraudación fiscal equiparada con una posible delincuencia organizada, con 2 o 3 o más personas que de forma permanente y reiterada realizan estos esquemas simulados de subcontratación, pues ya nos fregamos. El Ministerio Público va a tener todo el poderío para acudir a una autoridad que se denomina juez de control, solicitar órdenes de aprehensión, solicitar audiencias iniciales, y a nosotros que estamos siendo investigados, generarnos vinculaciones a proceso por delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, que quiere decir que te quedas dentro de la cárcel mientras te están investigando, y no obstante eso, el 11 bis del Código Penal Federal dice, también podrás investigar a la empresa por la posible comisión de este delito, porque eso es uno de los catálogos específicos que nos dice el Código Penal Federal para investigar a las empresas como posibles responsables de la comisión de un hecho delictivo. Es decir, prácticamente el andamiaje jurídico penal está totalmente armado para llegar a una presión como se las comentaba, ¿no? Yo así me lo imagino. Literalmente el Estado, ¡pum!, te agarra de aquí, te pone contra la pared, y bajo esta perspectiva, ¿qué vas a terminar haciendo? Dice Juan José, si te ponen una multa gigantesca, ¿no?, pues prácticamente estás acabando con la empresa. Pero también si te ponen a tus socios, a tus representantes o a las personas que posiblemente puedan haber cometido estos esquemas de subcontratación en la cárcel mientras están siendo investigadas, pues también es un medio de presión brutal para que la propia empresa llegue o no a pagar lo que el Estado quisiera que se pague. Adicional a esto, si la empresa está siendo investigada, sabemos que una de las consecuencias jurídicas derivadas de la responsabilidad penal de una persona jurídica más importantes pudiera llegar a ser incluso la disolución de la propia empresa. Pero mientras tanto, nada más con el hecho de que la empresa esté siendo investigada, pues bueno, de carácter reputacional es un tema brutal,
porque si salen en algún periodicazo o si salen en alguna nota de internet o del, ¿cómo se podrá decir? Sí, claro, pierden clientes, es lo que estoy viendo ahorita que están poniendo en los chats. Naturalmente las consecuencias son brutales porque en México tenemos una cultura de no respeto al principio de presunción de inocencia, lo que quiere decir que en México cualquier persona que sabe que una persona está siendo investigada por un hecho delictivo ya piensa que esa persona es delincuente. Y lo mismo va a pasar con las empresas. Cuando una empresa salga anunciada en el periódico, en una nota que está siendo investigada por la comisión de un hecho delictivo, pues naturalmente lo que podemos decir es que se va para abajo en temas reputacionales. Independientemente de que cuando se inicie una investigación hasta llegar a una posible sanción derivada de una sentencia que declare la responsabilidad penal de algún socio, un accionista, un representante legal o bien de la propia persona jurídica, está muy lejos. Es decir, el procedimiento penal es muy largo, pero México tiene un modus operandi que es así. Para servidores públicos, para empresarios, para todo, a últimas fechas, el Estado mexicano lo que hace es incrusto un catálogo de delitos al 19 constitucional, a todos los privo de la libertad mientras los estoy investigando y con eso le digo al Estado mexicano y a nuestros ciudadanos que estoy dando de una o de otra manera resultados contundentes en materia penal. Eso pues, totalmente criticable. O sea, vivimos en un país que utiliza la presión penal, que además en un Estado fallido, en una Fiscalía General de la República incompetente para comprobar delitos, porque naturalmente eso es lo que es, lo que no le basta con comprobar el delito, le basta con investigar a una persona por un delito de estas características, le alcanza para tener un estándar de probabilidad, una vinculación a proceso, medidas cautelares impuestas de forma oficiosa y pues el Estado mexicano pues es extremadamente punitivo. Fíjense que nosotros hace cierto tiempo habíamos transitado en el 2008 a un sistema penal que respeta derechos humanos y que naturalmente va en contra de la estructura punitiva de la privación de la libertad de forma excesiva, cosa que en México, pues ustedes sabrán muy bien, pues ha sido como un deporte nacional. El tema de privar de la libertad a las personas para sacarles información, pues pensamos que se iba a ir y hoy en día prácticamente nuestro gobierno federal está haciendo pues lo que hacía en algún momento, uso de sus facultades legislativas para solamente hacer una cosita, incluir más delitos en el artículo 19 constitucional para tener supuestas estructuras de, ¿cómo se podrá decir?, de efectividad. Ahora, bajo esta perspectiva, tendríamos que transitar como cámaras de temas industriales, precisamente a presionar para que estas reformas no sean reformas o para que estas estructuras de andamiajes jurídicos establecidos para comprobar ciertos hechos delictivos no sean contundentes para el Estado, sino que permitan a los empresarios trabajar de forma independiente y naturalmente no incluir figuras como lo es la prisión preventiva oficiosa como un medio de presión para obtener temas recaudatorios. Me parece que eso sería uno de los retos que tendríamos que utilizar no solo los abogados, sino también las cámaras adicionales que pudieran resultar afectadas por estos efectos punitivos me parecen excesivos y sobre todo porque ya habíamos transitado de una u otra forma a un sistema de respeto de derechos humanos. Quiero comentarles que la Corte en resoluciones no muy lejanas, pues hacen referencia precisamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual nosotros somos parte. El Estado mexicano es parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y las resoluciones de la Corte Interamericana son jurisprudencia obligatoria para el Estado mexicano. Por ende, la Corte ha hecho mención de ciertos casos específicos que son obligatorios para México, en donde se prevé como una prohibición la existencia de la prisión preventiva oficiosa en un país que tiene celebración de la Comisión, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, bajo esta perspectiva, lo único, con el poco tiempo que tenemos, el único objetivo que tenía yo era transmitirles cuál era el andamiaje jurídico en materia penal que complementa a la reforma específica de subcontratación, precisamente para que tuviéramos conocimiento de cómo el Estado mexicano ha utilizado al derecho penal precisamente, no solo en esta reforma, sino en muchas más. Váyanse al 19 constitucional y lean el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, pues naturalmente son estructuras, por ahí pusieron que parece un tema político, pero pues lo es, no hay más. Hay que hablar con la verdad como son las cosas. Es un tema político, así de sencillo. Todos los delitos que están previstos en el 19 constitucional son un discurso político. Robo de hidrocarburos,
porque tenemos que entender que ese es un criterio político específico del gobierno federal. El tema de hidrocarburos, queremos dar resultados, lo metemos al 19 constitucional. Queremos dar resultados en temas de subcontratación, lo metemos al 19 constitucional. Queremos hacer un régimen de excepción con delincuencia organizada, la metemos al 19 constitucional. Y si tenemos formas de acreditamiento de dos o tres o más personas que realizan de forma permanente y reiterada una conducta prevista en el Código Fiscal de la Federación, dícese mejor el 108 de este mismo ordenamiento, pues naturalmente tenemos esta eventualidad. En resumen, precisamente es este tema el que tendríamos que ponerles. Lamentablemente es la primer ponencia y pues estamos hablando de temas extremadamente feos en la primer ponencia, pero esto no quiere decir que ni las empresas, que ni los empresarios o que los socios no tienen derecho a una defensa si es que de una u otra forma el Estado mexicano trata de investigar un delito de estas características a la luz de la existencia de un esquema de subcontratación simulado. Ojo, no estoy hablando, aquí Juan José dijo algo muy claro en su ponencia, dijo, la subcontratación está prohibida y el derecho penal no está penando que exista subcontratación. Lo que pena precisamente es que exista una simulación a un esquema de prestación de servicios especializados, es decir, de algo que la norma sí permite. La norma sí permite tener sistemas especializados. Lo que le molesta, o en específico lo que pudiera molestarle al derecho penal, es que exista una simulación de estos esquemas o estructuras de servicios especializados. De existir lo más mínimo, el MP puede abrir ciertas pesquisas específicas en contra de la empresa, sus representantes, y a partir de eso ya les expliqué el andamiaje jurídico que puede ser brutal, no solamente en un tema de sanciones, porque se los vuelvo a repetir, México no llega a sancionar, México es ineficaz en sus investigaciones, México es ineficaz en llegar a sus casos sólidos, a llegar a sentencias relacionadas con temas de delincuencia organizada, pero lo que sí puede hacer es presionar de una forma brutal para que naturalmente, si es que existe una empresa de estas características, llegue a pagar de forma inmediata. Así de sencillo. Entonces, con muy poco tiempo, había que decirlo así, me caracterizo por hablar con la verdad y por cómo pienso. Entonces, naturalmente, esto no tiene que ver con una estructura de ninguna forma de los organizadores, ni de mi socio tampoco, pero me parece lo más prudente y lo más ético hablar con la verdad. Se nos acabó el tiempo, que nos dieron solo 45 minutos, pero me escriben por ahí que tenemos creo que 7 minutos para si existe alguna pregunta o algún comentario respecto a lo que estábamos platicando Juan José y su servidor. Claro que sí, muchas gracias, maestro Francisco Gaitán y maestro Juan José Díaz Miró. Aquí doctor Ariel, ¿nos podría alguna pregunta de las que nos pusieron en el chat nos podría compartir para que aquí los especialistas nos puedan dar una respuesta a nuestro público? Mira, acabo de leer una ahorita, Ariel. Aquí al final dice, a una empresa le afecta fiscalmente las relaciones comerciales cuando está siendo investigada. Y la respuesta es sí. O sea, la respuesta es, cuando una persona está siendo investigada, probablemente si la persona jurídica estuviera siendo investigada en un país de primer mundo, probablemente no habría efectos reputacionales ni comerciales de ningún tipo. Es decir, hay ciertos países que están acostumbrados a seguir negociando con empresas que están siendo investigadas, porque el estar siendo investigado no quiere decir que eres responsable de la comisión de un hecho delictivo. Pero aquí en México todo el mundo te dice, ay, alguien está siendo investigado y vámonos. Tenemos como un tema de juzgamiento público sumamente injusto, porque reitero, no conocemos el principio de presunción de inocencia y no lo respetamos. De hecho, hoy en la mañana, por ejemplo, me estaban mandando unas notas y reflexiones unos clientes corporativos relacionados con la vinculación a proceso de la empresa Audi. O sea, es un tema que se hace más morbo que realmente analizar el fondo específico de por qué una persona está siendo o no investigada por un hecho delictivo. Esto es un tema de cultura mexicana, pero sí hay una afectación directa y grave, ¿no? Y alguien pregunta de inmediatamente después, dice, ¿los programas de cumplimiento normativo podrían ayudar a la empresa en atenuar alguna conducta delictiva? Y aquí esto también es muy contundente. Un programa eficaz de cumplimiento normativo en las empresas para evitar responsabilidad penal de la persona jurídica, es decir, el 11 bis del Código Penal Federal que les estaba hablando, que contempla el 108 del Código Fiscal de la Federación. Lo que yo les quiero transmitir es que sí, si existe un sistema de gestión interno en las organizaciones que prevé esto como posible y es eficaz, pues naturalmente nunca en tu vida, empresa,
vas a tener un conflicto de esta naturaleza, nunca, porque tienes un sistema preventivo al interior de tus organizaciones, programas, protocolos, lo que tengas tú que establecer para que esto nunca en la vida suceda. Es decir, tendrás estructuras corporativas internas que van a no permitir que existan estas simulaciones que el día de mañana la Fiscalía General de la República puede investigar, ¿no? Entonces, oye, si quieres, están preguntando mucho de la subcontratación, el tema del outsourcing, de la especialización. Déjenme les digo muy rápidamente la lógica detrás de todo esto, porque realmente es muy elemental, ¿ok? Y quiero dejarlos yo como conclusión con esto a todos ustedes en el Congreso el día de hoy. La lógica gubernamental es muy elemental, no por eso ilegítima, sino es realmente, solamente eso es lógica. La lógica es esta. Número uno, una empresa no puede funcionar sin trabajadores, ¿de acuerdo? Número uno, una empresa no puede hacer lana sin trabajadores. Ahora, ¿dónde no puedes subcontratar? Que se relaciona con la especialización. Tú no puedes subcontratar nada que se relacione con dos temas. Muy sencillo, así de lógico. Con lo que tú haces lana, que es tu actividad económica preponderante, que ya le dijiste al SAT. O sea, si tú ya le dijiste al SAT, yo soy un hotel, bueno, no puedes contratar a nadie, subcontratar a nadie que realice actividades económicamente preponderantes tuyas. Y número dos, no puedes subcontratar a nadie que se relacione con tu objeto social. Es así de sencillo. El objeto social es lo que hace una empresa y la actividad económica es cómo hace lana. Esas dos cosas las tienes que contratar tú directamente. No las puedes subcontratar y punto. Ojo, todo lo demás puede ser un servicio especializado. Ojo, lógica elemental, tanto para aplicar qué puedo subcontratar y también cómo me puedo defender. La autoridad, creo yo, va a presumir, ojo, presumir que todas las personas que estén en tu empresa pasando el torniquete están a tu disposición. Repito, todas las personas que están dentro de tu empresa pasando los torniquetes de entrada están a tu disposición, salvo prueba en contrario. Damas y caballeros, principio de la primacía de la realidad. Si tú eres un hotel y hay un alberquero limpiando la alberca, celebra un contrato de limpieza de alberca con una empresa especializada en ello. Y cuando venga la STPS y te pregunte quién es ese, es un empleado de un servicio especializado de alberca que está en el REPSE. Pregunta a la gente, no me han querido firmar contratos del REPSE. Ni modo, hoy es una obligación. Las obligaciones están para cumplirse, damas y caballeros. Mi propuesta o mi opinión es que se cumpla, para que luego no tenga que venir alguien como Paco o un penalista o un fiscalista a defender. Las defensas son costosas. Termino y culmino con eso. La lógica es elemental, básica. No por eso es una tontera, no. Es una lógica muy elemental y muy básica. Número uno, no me subcontrate nada que tenga que ver con lo que hacen, objeto social, y con cómo hacen lana. Y número dos, todo lo demás, celebren contratos y pónganlo en el REPSE. Y se acabó. Y cuando la autoridad, cualquiera que sea, les quiera fincar, ya sea una responsabilidad penal, una multa laboral o la no deducibilidad o acreditamiento de impuestos, defiéndanse con el principio de primacía de la realidad. Pero para que lo puedan hacer, tuvieron que haber pensado bien en sus operaciones, ¿de acuerdo? Y en sus contratos. El fundamento legal, ojo, el fundamento legal hoy, te lo doy, es Ignacio Calderón Juárez. El juez laboral, inclusive hoy, igual en el 17 constitucional, todas las autoridades están obligadas a ver más la verdad que la forma. Por eso, como gobernados, no le ponemos atención al principio de la primacía de la realidad y es urgente que lo hagamos, porque nos puede salvar de muchas cosas. Fundamento 17 constitucional.
Y hoy, bajo la nueva reforma laboral del 19, toda la autoridad tiene que fallar más en cuanto a la verdad que en cuanto a la forma. ¿De acuerdo? Con eso yo concluyo. Maestra, maestro Ariel, Paco, qué gusto saludarte y escucharte. Y quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias por su participación. La verdad es un tema muy extenso y sí es algo que nos tiene algo preocupados, estas cuestiones penales, porque con la simple sospecha, como ustedes lo saben, la autoridad ya nos da presunción de, y no nos da ese valor de presunción, de ese derecho de presunción de inocencia, ya es prisión preventiva y entran otras leyes que nos tenemos que estar al día, porque la verdad luego entra extinción de dominio y luego nos tenemos que defender dentro de un penal, como se dice, en caso de que la autoridad llegue a detectar algún tipo de omisión. Entonces lo más recomendable es, como lo han dicho, es cumplir con cada requisito. Si no se tiene alguna, si se tiene duda sobre algún tipo de tema, acudir con algún especialista, porque como lo dicen, la defensa es un poco más cara que contratar al especialista para que nos vaya recomendando y nos vaya diciendo, sobre todo en las aperturas de las empresas, en la contratación de personal, tenemos que cumplir con sus prestaciones, como lo marca la ley, tenemos que cumplir cada uno de los requisitos, porque es un derecho fundamental que se tiene como trabajador. Sí, Muchas gracias. A continuación. Si se cumple, naturalmente, nada más muy rápido, es la conclusión. Si se cumple y si se tiene un sistema de control de gestión al interior de cualquier organización, no hay forma de que exista alguna sanción, ni investigación, ni nada por el estilo. El tener preconstituida la prueba para una eventual defensa, es decir, hacer las cosas bien. Hace rato hablaba de temas culturales, es así. Cuando las empresas en México adviertan la cultura de cumplimiento como lo principal, no tendrías ningún momento que voltear al 108, que voltear al 11 bis del Código Penal Federal, al 19 constitucional, ni a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Entonces, bajo esta perspectiva, yo creo que esa es la conclusión general. Gracias por la invitación. Gracias. Y a continuación, doctor Ariel, ¿me puede ayudar a darles el siguiente reconocimiento aquí a nuestros ponentes, por favor? Lo van a Claro poner que sí, enseguida en pantalla. Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias por tan excelente presentación y por compartir conocimiento con nosotros, estimados maestros, que hacen enriquecer totalmente este congreso. El reconocimiento se los otorgamos a través de Concanaco. El primero de ellos es para el maestro Juan José Díaz Mirón, por la participación en el Congreso Nacional Anual de Actualización de Reformas Fiscales 2022 con el tema de subcontratación, explicada desde sus efectos punitivos y prohibitivos. Están firmados por el ingeniero Héctor Tejada Saar y el doctor Octavio de la Torre de Estefano, que es nuestro vicepresidente de Asuntos Fiscales. Nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Un abrazo y gracias por la invitación. Un placer. El siguiente reconocimiento es para el maestro Francisco Gaitán por participar en el Congreso Nacional Anual de Actualización de Reforma Fiscal 2022, también de forma conjunta con el tema de subcontratación explicada desde sus efectos punitivos y prohibitivos, otorgado por el ingeniero Tejada Saar y el doctor Octavio de la Torre de Estefano. Nuevamente, muchas gracias por tan atinada presentación. Gracias a ustedes, que tengan un gran evento. Gracias y los invitamos a continuar aquí en las demás ponencias. Y bueno, es un tema muy extenso que luego lo deberíamos de hacer exclusivo para ustedes. Gracias. Así es. Gracias a ustedes.